Hay una alegría tan grande como abrir una escuela, tan vital como acceder a un médico, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de saber que lo has hecho posible. Porque solo hay una manera de terminar con la desigualdad y el hambre: vencer nuestra indiferencia. No les des la espalda. Colabora con Manos Unidas. En un mundo en el que se han perdido 255 millones de empleos y un tercio de su población no dispone de los alimentos necesarios, Manos Unidas lanza su campaña 63. Como ustedes saben, somos una organización de la Iglesia Católica, no gubernamental, para el desarrollo de los pueblos más pobres de la tierra. En esta campaña queremos poner el foco en los olvidados del planeta. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Contra el hambre, actúa. Nos basamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque creemos que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho, y debemos comportarnos unos con otros fraternalmente. En Manos Unidas luchamos contra el hambre, la malnutrición, la miseria, las enfermedades, el subdesarrollo, la falta de formación y sus causas. Seguimos dos líneas de actuación: sensibilización de la población española y apoyo y financiación a los proyectos en los países en vías de desarrollo. La sensibilización consiste en transmitir el mensaje y el trabajo de la organización, en dar conferencias incluso vía Skype, en campañas en los medios de comunicación, como la actual campaña Nuestra indiferencia los condena al olvido, contra el hambre, actúa. Celebrando el Día del Ayuno Voluntario, enviando materiales educativos a los colegios, poniendo en contacto a particulares o a grupos con un proyecto en concreto y mediante la celebración de un festival de kilometrajes. La financiación la hacemos posible mediante cenas del hambre, actividades deportivas, actividades culturales, pequeños donativos, colecta anual de campaña contra el hambre, nuestros socios y las herencias y donaciones. Los proyectos de desarrollo que financiamos nacen de las necesidades de los habitantes en los países en vías de desarrollo y deben de ser, con su participación, propuestos por ellos, viables económica y técnicamente y respetuosos con el medio ambiente y las tradiciones. Se financian proyectos de agricultura, de promoción de la mujer, de promoción social, de sanidad y de educación. En 2020 se recaudaron un total de 42.128.315 euros. Para fines de Manos Unidas se emplearon el 87,3%, para la promoción y sensibilización de la población española el 3,3%, para la administración de la estructura de Manos Unidas el 9,4%. El origen de los fondos corresponden al sector privado el 83,5% y al sector público el 16,5%. Una muestra de nuestros proyectos en curso son el de educación por radio para jóvenes de comunidades rurales, por un importe total de 65.995 euros. El responsable es el padre Álvaro Ramos, sacerdote diocesano. Se desarrollará en Honduras durante el año 2022. Otro de nuestros proyectos: erradicación del trabajo infantil en los campos de té de Dugri. El importe total es de 38.350 euros. Responsable, Agencia de Educación Asistencial y Social, Fran Salim. Se desarrollará en la India durante el año 2022. Formación en agroecología en la escuela primaria de Mongata. Importe total, 24.869 euros. Responsable, Centro de Recepción y de Comunicación en el Desarrollo Sostenible. Es de la campaña de 2022
y se desarrollará en el Congo. Además, también financiamos proyectos de emergencia, porque tenemos la capacidad de contactar de inmediato con nuestros socios de confianza en las regiones más pobres del planeta y, conociendo la situación real a través de ellos mismos, enviamos la ayuda ante cualquier emergencia que les afecte. En 2020, para luchar contra la pandemia, se han aprobado 133 proyectos de emergencia, en los que se han invertido 4.578.251 euros. Han beneficiado a 1.227.932 personas. Un ejemplo de estos proyectos es el de clínicas móviles y kits de primera necesidad para Haití. El terremoto del pasado 14 de agosto se ha llevado por delante la vida de más de 2.200 personas y ha dejado más de 12.000 heridos. Le siguió el paso del huracán Grace 2 días después. Este proyecto de emergencia, aprobado el 28 del 9 de 2021, procurará asistencia humanitaria durante 3 meses, mediante 1.000 kits de alimentos sanitarios y de supervivencia, y 2 clínicas móviles para prestar la correspondiente ayuda sanitaria. Manos Unidas agradece a todos ustedes su colaboración. El hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la precariedad, la injusticia, tienen rostro. El rostro de las personas empobrecidas. El rostro de mujeres y niños maltratados. El rostro de los pueblos indígenas y de las minorías étnicas despojadas de sus derechos. El rostro de los migrantes que, en busca de una vida digna, se encuentran con el rechazo y el abandono. Son los rostros de la desigualdad ante los que no podemos ser indiferentes. Personas a las que no podemos ni debemos condenar al olvido. Hay que seguir luchando. Tenemos que actuar y denunciar las estructuras y mecanismos injustos que producen estas inequidades. Debemos cambiar el actual modelo económico, que lleva a un mal reparto de los recursos. Combatir la especulación, la precariedad laboral, la falta de políticas públicas. Es necesario enfrentarse con firmeza a las estructuras y estilos de vida que perpetúan la pobreza y el hambre, porque la desigualdad es el mayor desafío de nuestro mundo y una gran amenaza para la humanidad. La desigualdad sigue aumentando. En la actualidad, aproximadamente el 1% de la población concentra casi la mitad de la riqueza mundial. Y mientras, 800 millones de personas pasan hambre. No podemos aceptar una realidad así. No debemos convivir con ella. Debemos actuar y vencer nuestra indiferencia. Vivimos en una sociedad marcada por el individualismo, en la que la desigualdad nos parece algo normal. Con demasiada frecuencia no somos conscientes de las diferencias que nos separan y parecemos insensibles ante comportamientos y actitudes que condenan y marginan a millones de seres humanos. No podemos seguir ignorando la realidad que viven tantas personas, porque nuestra indiferencia las hace invisibles y las condena al olvido. Manos Unidas escucha, aprende con nosotros, comparte nuestras experiencias y estrategias. Manos Unidas actúa donde más hace falta. Está siempre al lado de los desfavorecidos, de los olvidados, de los invisibles. No debemos ignorar el aumento de la inequidad y la pobreza en nuestra propia sociedad. Ni podemos olvidar a quienes, en otros países, sufren también el drama de la desigualdad en unas condiciones de vida que atentan contra la dignidad y la propia existencia de las personas. El empobrecimiento, la precariedad y abandono de los sistemas sanitarios y educativos, la conflictividad social, la violencia y el aumento del hambre tienen como víctimas principales a la población más vulnerable. Niños, mujeres, personas con discapacidad, campesinos y los llamados nuevos pobres urbanos, los trabajadores precarios pobres. Para actuar eficazmente hay que conocer la realidad, vivirla de cerca, trabajar con y desde las comunidades, junto a las personas y los socios locales, con respeto y sin paternalismos. Porque el destino de las personas solo puede cambiar con su participación.
Nuestro reto es generar esperanza en época de incertidumbre. Los recursos llegan a quienes más lo necesitan. Las comunidades y asociaciones locales somos quienes recibimos directamente el apoyo de Manos Unidas. Manos Unidas impulsa proyectos de desarrollo en los lugares más desfavorecidos del planeta. Iniciativas posibles gracias a la colaboración de miles de personas solidarias de nuestro país. Son proyectos reales, tangibles, necesarios. Apoyamos a millones de personas a través de proyectos agrícolas y ganaderos, educativos, sanitarios, medioambientales, de promoción de la mujer. Trabajamos contra el hambre y contra la pobreza y hacemos frente a desigualdades muchas veces extremas. Día a día generamos esperanza. Con una mirada más humana sobre la realidad de la pobreza, estamos cambiando vidas. We're not condemned to live in an equal world. The world can only be changed by all of us, and counting on all of us. We must act and do it unitedly. Combatir la desigualdad está en nuestras manos. Es posible actuar y hacerlo sin dejar a nadie atrás. Nuestro compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es claro. Sin contar con los colectivos más vulnerables, migrantes y refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad, la infancia, las mujeres, los jóvenes, no será nunca posible compensar los desequilibrios y luchar de verdad por la dignidad, por un mundo más justo y sin hambre. Manos Unidas nació hace 63 años del compromiso de unas mujeres de Acción Católica que, incapaces de permanecer indiferentes ante las cifras del hambre, decidieron enfrentar el problema y pusieron manos a la obra en combatir la que todavía hoy es una de las mayores lacras que afecta a la humanidad. El hambre que combate Manos Unidas es también hambre de justicia, de igualdad, de oportunidades, de futuro, de desarrollo. Es, en definitiva, hambre de dignidad. Por eso te invito a actuar y a colaborar con Manos Unidas. Muchas gracias. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Actúa. Colabora con Manos Unidas.